Bueno, cuando ustedes se anotaron, no solamente les enviaron por mail el acceso para el Meet, sino que además les habrá llegado un enlace también para lo que es el apartado de el Classroom. Dentro del Classroom, cuando nosotros ingresamos, tenemos unos apartados en la parte superior: tablón, trabajo de clase y una sección que dice personas. En la primera parte, que es el tablón, es donde nosotros vamos a visualizar toda la información o las actualizaciones que se van haciendo, como por ejemplo cuando se sube una actividad, cuando se sube un video. Entonces acá les va a aparecer la información. Ustedes, cuando ingresan a la clase, ya sea ahora, antes de las 4 o al finalizar la clase, lo que tienen que hacer es, van a encontrar una sección que dice anuncia algo a tu clase. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla en caso que no se llegue a ver bien. Entonces acá van a tener esta sección que dice anuncia algo a tu clase. Van a hacer un clic ahí y van a escribir presente, para dar el presente en la clase, como que estuvieron en la clase en vivo. Una vez que ponen presente, le van a dar acá al botoncito de publicar. Les va a aparecer publicando y ahí ya va a quedar el presente. Esto lo pueden hacer antes de ingresar en el Meet, mientras están en el Meet o al finalizar la clase, ¿sí? Ahora bien, esto por una parte es el tablón, pero lo más importante es la sección del trabajo de clase. ¿Por qué? Vamos a ir acá. En esta sección van a encontrar un apartado donde va a estar la información importante, como el plan de estudio, el manual de cada módulo que vamos a ir viendo. Vamos a tener los distintos manuales, y acá es donde vamos a encontrar una sección donde dice, en este caso, Windows clase 1. Acá vamos a tener el apartado de la tarea, que son actividades, ejercicios que yo les voy subiendo para descargar en la computadora. Y además, en este apartado no solamente vamos a tener la tarea, sino que cuando esté el video, o sea, la clase se vaya a subir, va a estar acá mismo. Entonces, cuando yo tenga que subir el video que corresponde a la primera clase, les va a aparecer acá video. Después, cuando tengan que entregar las actividades, ya que yo les voy a dejar actividades para que ustedes realicen y practiquen, cuando las tengan que entregar, tendremos que venir a este apartado para entregar la tarea. El día de hoy les voy a mostrar cómo es el proceso igualmente para poder entregarlo, así que no hay ningún problema. Entonces, la sección del tablón para del presente, perfecto. Y después en trabajo de clase para poder visualizar la tarea y el video. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido? Recuerden que pueden o usar el micrófono o tienen el apartado acá del chat para poder escribir o enviar un mensaje. En caso que el micrófono no les funcione o quizás no tengan deseos de hablar por el micrófono. Bueno, visto que no hay dudas, continuamos. Acá donde dice manual de Windows, vamos a hacer un clic. Por un lado tenemos temario de Windows y el manual de Windows en formato PDF. No es necesario que lo impriman, voy a hacer un clic. Pueden descargarlo simplemente en la computadora. Es un poquito de teoría, como para que ustedes tengan presente. Para poder descargarlo, hacemos lo siguiente. Hacemos un clic donde dice manual de Windows. Hago un clic acá, nuevamente, manual de Windows. Y cuando nos aparezcan estas opciones, vamos a ver que simplemente me da la posibilidad de imprimirlo.
Si yo clico en el botón secundario, o sea, con el botón derecho del mouse, voy a tener algunas opciones, pero ninguna me permite descargarlo. Y acá simplemente aparece abrir con. Para poder descargar esta documentación o este archivo a nuestro equipo, nosotros tenemos que, acá en las opciones del menú, hacer un clic en los 3 puntitos, que son las opciones, y acá elegir la opción abrir en una ventana nueva. Una vez que hacemos este proceso, se agregaron otros iconos que antes no se encontraban, y entre ellos está el icono que tiene una flechita apuntando hacia abajo, indicándome que lo voy a poder descargar. Hacemos un clic, inicia automáticamente el proceso de descarga y, bueno, dependiendo del navegador que estemos utilizando, yo estoy utilizando Chrome, entonces me informa que ya se descargó. Si nos fijamos bien, tenemos acá 2 pestañas, una donde nosotros estábamos en el Classroom y la segunda que se acaba de abrir para poder descargar el PDF. Esta pestaña simplemente la podemos cerrar sin ningún problema. Acá regresé donde estaba en el Classroom y tenemos la flechita para volver hacia atrás. Entonces, toda la documentación que sea PDF y nosotros queramos descargarla, cuando no nos aparezca la opción de descargar, siempre tenemos que ir acá, donde están los 3 puntitos. Bueno, eso para empezar. Ahora, después vamos a ver cómo es esto de la tarea. Bueno, voy a abrir el bloc de notas. Voy a hacer una pequeña anotación. En el curso de operador de PC elemental, vamos a estar viendo los siguientes temas. El primer módulo con el que comenzamos es el módulo de Windows, que consta de 5 clases. Las primeras 4 clases vamos a estar viendo todas las opciones que tenemos con este sistema operativo. La clase del día de hoy vamos a ver el uso de las aplicaciones y cómo guardar la información dentro de la computadora. Y también vamos a ver cómo entregar las actividades en el Classroom. Después, en la clase siguiente, vamos a trabajar con el explorador de Windows, que me parece que hay un lunes que creo que es feriado, me parece. No sé si es el próximo lunes o el otro. En el caso de los días, las fechas donde toca un feriado nacional, la clase igualmente se sube grabada. O sea, no va a haber clase en vivo, pero va a estar la clase subida igualmente. En la tercera clase vamos a ver accesos directos. Y en la cuarta clase... Hola, ¿qué tal, Patricia? Perdón, me acabo de entrar recién en la clase. No hay problema, no hay problema. Recién estamos iniciando, no, don't worry. Bueno, gracias. Estos son los 4 temas que vamos a estar viendo en Windows. Aplicaciones, explorador de Windows, accesos directos y panel de control. Y la quinta clase es donde tendremos un examen. Los exámenes son examen teórico y práctico. Tendremos el examen teórico y práctico. Yo igualmente en esta clase les voy a estar explicando los temas que van a estar incluidos, cómo va a ser el examen. No se preocupen porque, quienes ya estuvieron en el curso anterior, ya me conocen y saben que los exámenes son dentro de todo bastante sencillitos y yo siempre los voy a estar ayudando, los voy a estar apoyando. Entonces después en esta clase vamos a hablar bien del tema de cómo va a ser el examen. Ahora, lo importante en lo que es el módulo de Windows es que el alumno, cuando termina de trabajar con Windows, sepa cómo desenvolverse en la computadora para guardar los documentos,
para poder encontrarlos, crear carpetas y tener el área de trabajo más organizado para poder encontrar mucho mejor la información y que no se pierda y estemos buscando en toda la computadora dónde quedaron los archivos, dónde quedaron todos los documentos. Entonces lo importante en la primera parte de Windows es eso, que ustedes se puedan manejar sin ningún inconveniente dentro del sistema operativo. Tener presente que nosotros vamos a estar trabajando en Windows, más que nada porque me ha tocado en algunos momentos trabajar con algunos alumnos que tenían un sistema operativo diferente, como puede ser una Mac o un sistema Linux. ¿Sí? Recalcarles que nosotros nos vamos a centrar más que nada en el manejo de Windows, para que lo tengan presente. Una vez que nosotros veamos Windows, lo siguiente que vamos a estar utilizando va a ser el programa Word. Luego veremos Excel y al final de todo estaremos trabajando con lo que es Internet, ¿sí? Estos es todos los módulos que componen el curso de operador de PC elemental. Windows para comenzar, después Word, Excel e Internet. Cada módulo va a tener, obviamente, al finalizar un breve examen. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? PowerPoint no se da. No, en el de PC elemental no. Simplemente Word, Excel e Internet. En el de operador, el operador de PC, pues son dos. Uno que es el elemental y el otro que es el completo. En ese sí se ve Word, Excel, Internet, PowerPoint y Access. Y Access, sí. Esos son los otros dos que se agregan. Pero para hacerlo, o sea, ya con esto se puede hacer se puede continuar con PowerPoint. Eso dependerá. En este caso, nosotros los lunes solamente vamos a ver hasta acá. Word, Excel e Internet. O sea, lo que es PowerPoint no tocamos. Eso ya después tendrías que, si no, hablar en administración para ver cuándo se inicia el otro curso de operador de PC avanzado. Yo, por ejemplo... Perdón, la pregunta es, en el próximo curso esto ya se da por sentado y se empieza directamente con PowerPoint y Access. No, en el otro curso se da lo mismo, Windows, Word, Excel, Internet y después PowerPoint y Access. Lo que a veces hacen los alumnos es, por ejemplo, hay quienes ya hicieron el operador de PC elemental y les faltó PowerPoint y Access. Entonces, coordinan en administración para saber cuándo son los próximos comienzos y decir, bueno, a ver, ¿en qué fecha arranca PowerPoint? Y entonces inician directamente en esa fecha. Claro. Bueno, gracias. No, por favor. Profe, el blog de notas, ¿dónde lo encuentro? El blog de notas en inicio. O sea, cuando vamos a inicio o cuando vamos a usar la herramienta de buscar, simplemente colocamos el nombre de la aplicación y ahí ya sale. Blog de notas. Gracias. No, de nada. Igualmente ahora lo vamos a estar viendo. Bueno, vamos a comenzar con la parte inicial, que son las aplicaciones. Y aquí, si bien nosotros vamos a utilizar más que nada, una finalizado Windows, vamos a arrancar con Word. Windows tiene un par de aplicaciones que ya vienen por defectos incorporadas en el sistema operativo, que son el bloc de notas, que es justo lo que yo acabo de abrir, que ahora lo voy a cerrar para poder verlo bien, el bloc de notas y el WordPad. O sea, son dos aplicaciones para trabajar con textos. Y después hay una tercera aplicación que es la del Paint,
que nos permite realizar algunos diseños básicos o hacer recortes de imágenes en caso que si estoy trabajando por ejemplo en Word o en WordPad y estoy redactando un informe y necesito añadir una foto, con el Paint podemos editar una imagen para recortarla e insertarla dentro de ya sea el WordPad o el Word. Ahora lo vamos a estar viendo. Para encontrar las aplicaciones hacemos lo siguiente. La barra inferior que se encuentra acá, donde tenemos el botón de inicio, acá yo tengo una lupa como icono para buscar. Después en la esquina inferior derecha tenemos la fecha. Bueno, en este caso yo tengo activada lo que es la parte de la temperatura. Entonces toda esta barra completa de acá abajo se le llama barra de tareas. Entonces en un momento les digo, bueno, vayan a la barra de tareas para que sepan que se trata de esta barra que se encuentra acá abajito. En la esquina inferior izquierda, bueno, yo tengo Windows 10, entonces se encuentran los iconos en esta posición. En el momento que hacemos un clic en el botón de inicio, dependiendo de la cantidad de programas que nosotros tengamos instalado en nuestro equipo, vamos a tener una lista importante de programas, ¿sí? Junto con las carpetas. Entonces yo acá por ejemplo tengo varios programas instalados, entonces por eso tengo un montón de información. Si bien cuando nosotros hacemos un clic en inicio está todo ordenado de manera alfabética, acá dice A, bajamos un poquito con la rueda del mouse, acá está la B. Yo si por ejemplo hago un clic en una de estas letras, me aparece el abecedario, donde aquellas letras que se encuentran desactivadas, o sea que no están disponibles, significa que no tengo ninguna aplicación que comienza con ese nombre. Si yo por ejemplo presiono la C, desde acá puedo acceder a la calculadora, al calendario, a la cámara. Hago un clic en la letra para que se vuelva a mostrar. Si presiono la M, accedo a las opciones como el programa de mecanografía, la tienda de Microsoft. Y así con cada uno. A pesar que desde inicio tenemos esta opción para poder encontrar las aplicaciones, puede ser un poco engorroso y un poco tardío tratar de buscarlas de esta manera. Por eso, cuando nosotros hacemos clic en inicio, así como está, si yo por ejemplo escribo cal, automáticamente ya sale disponible la herramienta de la calculadora. Si yo por ejemplo quiero abrir Excel, simplemente pongo X o poniendo la E ya automáticamente aparece Excel. Entonces es una forma mucho más rápida de poder hacer la búsqueda de los programas que necesitamos. Este icono donde yo tengo la opción de buscar, si yo le hago clic derecho, me aparece un menú contextual con distintas opciones. Acá está la palabra búsqueda y tengo mostrar icono de búsqueda, que es como lo tengo yo, o si no está la opción de mostrar cuadro de búsqueda, que en muchas ocasiones en las computadoras esta es la opción que está por defecto. A mí el recuadro así de este tamaño me molesta porque me tapa varios iconos, entonces yo por eso siempre dejo el icono solito de la lupa. Haciendo clic con el botón secundario, con el botón derecho, me voy a búsqueda y acá le pongo mostrar icono de búsqueda, para que sea un poco más cómodo. Podemos hacer tanto clic en inicio o clic en el icono de búsqueda para encontrar las aplicaciones. Y acá voy a poner blog. Ahí puse VL y ya me salió el blog de notas. Esta es la primera aplicación con la que vamos a estar trabajando ahora. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Me van siguiendo? Todo bien, profe. Todo bien. Ok. Muy bien. Bueno. Cuando nosotros abrimos un programa,
se muestra una ventana donde tenemos en la parte superior, esta es la barra de títulos, nos va a mostrar el icono de la aplicación, me dice sin título porque todavía no está almacenado este archivo, y después en la esquina superior derecha tenemos los botones, uno que me permite minimizar, que ahora vamos a verlo, maximizar y cerrar. Cuando nosotros hablamos de minimizar, significa que lo que va a hacer es no cerrarse, sino que va a quedar en forma de botón, en forma de icono, en la barra de tareas. ¿Para qué se utiliza? Si yo, por ejemplo, estoy acá en el navegador y de repente tengo que ir a otro lado. Tengo que ir a buscar una carpeta o tengo que ir a buscar algo en el escritorio de Windows, que es donde están todos los iconos y la primera pantalla que aparece cuando se abre, cuando termina de cargarse el sistema operativo. Entonces yo me voy al botoncito minimizar, que siempre lo van a encontrar en todas las ventanas, y esto permite ocultar momentáneamente todas las ventanas y puedo visualizar acá el escritorio. Entonces el botón de minimizar es para eso, para poder ocultar momentáneamente la ventana, hacer otra tarea y después ¿cómo hago para recuperarlo? Va a estar acá en la barra de tareas con el mismo icono que tenemos acá en la esquina, ¿sí? El icono que representa el programa, la aplicación. Simplemente haciendo un clic ahí lo podemos visualizar. Por el contrario, maximizar me va a permitir que lo que es esta ventana ocupe todo el tamaño de la pantalla. Esto es muy útil si nosotros, por ejemplo, yo acá tengo un montón de iconos en el escritorio o capaz que tengo un montón de cosas que me distraen de la tarea que tengo que hacer. Entonces puedo maximizarlo y me enfoco únicamente en la ventana en la que me encuentro. Una vez que nosotros lo maximizamos para que ocupe todo el ancho de la pantalla, el icono que estaba en el medio cambia de apariencia, a diferencia del de minimizar y cerrar. Estos dos cuadritos, esta opción se le llama restaurar. Esto me permite hacer dos cosas. Número uno, al hacer un clic se achica, o sea, se encoge un poquito el tamaño de la ventana y yo puedo visualizar esta ventana y lo que sea que esté de fondo. No solamente eso, sino que al estar así restaurada, yo puedo venir acá, en la barra de título, posicionar el cursor, el puntero del mouse, y con el botón izquierdo arrastrarlo. Entonces lo puedo cambiar de posición. Mantener presionado y sin soltar, arrastrarlo. De esa forma, yo por ejemplo, sin necesidad de minimizar, ocultar, volver a mostrar, minimizar, volver a ocultar, yo puedo agarrar la ventana y desplazarla, es decir, quiero abrir por ejemplo esta foto. Entonces no hace falta que yo lo minimice para poder abrir la foto, simplemente la desplazo, o sea, la corro un poquito y ahí puedo abrir la fotografía. O si necesito algún otro icono que está por acá, lo mismo, mantengo presionado la barra de título y puedo desplazarlo. No solamente se puede desplazar, sino que también estando la ventana restaurada, nosotros podemos posicionarnos en los bordes, tanto borde superior como borde inferior, como también en los laterales, y el cursor cambia de apariencia y me muestra dos flechitas, una que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo. Siempre con el botón principal, que es el izquierdo, mantenemos presionado y yo puedo cambiar las dimensiones de esta ventana, haciéndolas más anchas o más altas, dependiendo la necesidad. Entonces yo podría trabajar de esta manera, en una ventana pequeña, y lo puedo tener ahí. Esa es una de las ventajas, pero siempre y cuando tengamos la ventana restaurada. Cuando tenemos maximizado no podemos cambiarle el tamaño. Fíjense, yo me quiero acercar a los bordes y no me aparecen las dos flechitas. Simplemente restaurando, ahí voy a tener estas opciones.
¿Cómo vamos hasta este punto con las ventanas? ¿Alguna duda? Fíjense que es muy básico, es para comenzar bien desde cero. Por mí está todo bien todavía. Ok, perfecto. Ahí entiendo. Muy bien. También. Bien. Acá en el bloc de notas, vamos a maximizarlo así no nos distraemos con otras cositas de alrededor. El bloc de notas es una aplicación que tiene Windows, la cual nos va a permitir escribir un texto. ¿Qué diferencia hay entre usar un bloc de notas, usar un WordPad, que después lo vamos a ver, y el Word? Porque en el Word también redactamos un texto. Una de las diferencias es que en el bloc de notas los textos que nosotros vamos a escribir no van a tener formato. ¿Qué quiere decir que un texto no tiene formato? Significa que yo, por ejemplo, no puedo escribir un cuento. En un cuento nosotros tenemos un título y después tenemos el resto de la historia. En el bloc de notas yo puedo escribir un título, pero no tengo la posibilidad de alinearlo para que quede posicionado, por ejemplo, en el medio, como generalmente están los títulos. Los títulos siempre se van a quedar centrados en el medio de la hoja. En el caso del bloc de notas no tiene esas características para poder alinear los textos. Después, tampoco puedo trabajar con sangrías. Las sangrías son espacios que se dejan con respecto a los bordes, tanto izquierdo como derecho. Yo puedo hacer espacios, pero esos espacios se hacen manualmente con la barra espaciadora. Pero no significa que sean sangrías, pues son espacios manuales que estamos haciendo nosotros. Otra característica que tiene es que no podemos tampoco asignarles colores a las letras. Cuando uno va a realizar ya sea un informe o tiene que redactar un documento, en algunas ocasiones se resalta alguna parte del texto como para darle un poco más de relevancia. En el caso del bloc de notas no se maneja con colores. Y tampoco se pueden insertar imágenes, así que no puedo colocar ni siquiera logos de empresas ni nada. Por eso el bloc de notas es para escribir textos sin formato. Es como dejar un pequeño texto, un recordatorio, simplemente una pequeña nota. A pesar de las muchas limitaciones que tiene, uno dice, bueno, pero no me sirve para redactar cartas, no me sirve para hacer un informe, no me sirve para hacer un cuento. ¿Para qué me sirve entonces? Como no tiene formato los textos, el peso en sí del archivo, el peso, cuando hablamos de peso, es lo que es el almacenamiento, o sea, cuánto espacio va a ocupar en la memoria de mi computadora. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el celular. Si yo saco muchas fotos o hago muchos videos o descargo también mucha información de internet, la memoria del celular empieza a llenarse hasta que me aparece un cartel que me dice necesita liberar espacio. Lo mismo ocurre en la computadora. Si nosotros tenemos muchos documentos, muchos programas, va a llegar un punto que la memoria empieza a llenarse. Entonces, si yo necesito hacer unas breves notas que no requieren ni alineaciones, ni colores, ni imágenes, nosotros podemos utilizar el bloc de notas. Y esos archivos van a pesar muchísimo menos. Ahora sí, si el día de mañana yo tengo que redactar una carta, ya sea por un tema laboral o que de repente tengo que hacer algún reclamo y me piden necesariamente una carta redactada, ahí sí voy a usar un programa como Word o la aplicación de WordPad, que me permite darle un poco más de formato para que la carta quede mucho mejor. Entonces acá en el bloc de notas podemos escribir textos comunes. Cuando nosotros vamos a escribir un texto, hay una aplicación que viene incorporada en Windows que se llama Teclado en Pantalla.
Esto yo lo voy a usar para mostrarles algunas funciones. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender a utilizar son los acentos. Nosotros, para poder utilizar los acentos, tenemos que prestar atención en nuestro teclado, buscarlo, pero por lo general el acento se encuentra a la derecha de la letra P. ¿Cómo lo vamos a usar? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es escribir la vocal que va a llevar el acento. Supongamos que quiero escribir canción. Entonces, primero presiono la tecla una vez sola, la tecla del acento, y luego presiono la vocal que va a llevar el acento. Puede ocurrir dos cosas. Dependiendo de la posición del teclado, acá por ejemplo el acento se hizo pero en otra dirección. Acá me lo está mostrando y me dice, no, el acento se va a hacer en esta dirección. Y después tenemos otro acento, otra tilde, que está en la dirección correcta. Entonces, si yo, por ejemplo, presiono acá una vez solita y después voy a la vocal, ahí vemos cómo tenemos la tilde en la dirección correcta. Eso después cada uno se va a fijar en su teclado a ver cuál es la que corresponde. En mi caso, la que está a la derecha de la ñ sería el acento correcto, sería la tilde correcta. Entonces, una vez sola, toco esa tecla y después presiono la vocal. Eso por un lado, el tema de los acentos. La distribución de algunos caracteres depende mucho del idioma del teclado, ya que de repente puede suceder que, por ejemplo, los paréntesis yo los tengo tal cual como están acá, en el 8 y en el 9, pero en algunos teclados puede ser que esté en una ubicación, puede ser que esté el paréntesis en el 0 o en el 7, o sea, que esté distribuido de manera diferente. Como les había comentado, eso depende del idioma y se puede cambiar. Si nosotros nos vamos a la barra de tareas, en la parte inferior a la izquierda, de donde tenemos la fecha y la hora, yo acá por ejemplo tengo que dice ESP. Dice español y entre paréntesis aclara que es de España. Teclado español. En el momento que hacemos un clic, me da distintas opciones. Estas opciones ya vienen por defecto dentro del sistema operativo. Hay quienes lo tienen en español Argentina. Hay también, dependiendo de dónde hayan adquirido el equipo, puede ser que esté en inglés. Entonces acá, fíjense cómo cambió la distribución. Los paréntesis, que antes estaban en el 8 y en el 9, cambiaron y ahora se encuentran en el 9 y en el 0. También tenemos otros símbolos que antes se posicionaban en esta sección, o sea, en este apartado. Entonces, desde acá podemos cambiar el teclado, dependiendo el tipo de símbolo que queramos utilizar. Si de repente en mi teclado yo veo que tengo el 8 y el 9 para los paréntesis y al querer usarlos salen caracteres distintos, entonces significa que tenemos que cambiar lo que es la configuración de nuestro teclado para poder adaptarlo al teclado que tenemos nosotros. Ahora, vimos el tema del acento. Ahí ya tenemos acá cómo poder colocar el acento. Para poder borrar partes del texto, nosotros tenemos la tecla retroceso, que es la que se encuentra por encima de la tecla Enter. Este nos sirve para poder borrar. La forma en que trabaja esta tecla es la siguiente. Nosotros estamos posicionados acá con el puntero y al borrar elimina en esta dirección. O sea, siempre borra de derecha a izquierda. Después tenemos una tecla llamada suprimir, que también nos permite eliminar. Si yo, por ejemplo, me posiciono al inicio con un clic, o sea, siempre en este caso con un clic izquierdo, si presiono la tecla retroceso,
vemos que no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay nada para borrar, me encuentro al inicio. En cambio, si presiono la tecla suprimir, podemos ver que empieza a eliminar en esta dirección. Acá está el puntero y elimina en esta dirección, o sea, todo lo que se encuentra hacia la derecha. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque hay algunas ocasiones en que puede ser que necesitemos utilizar retroceso o necesitemos utilizar la tecla suprimir. Bueno, ahora, ya vimos el tema del acento, vimos las opciones para poder borrar. ¿Qué pasa con las mayúsculas? En el teclado tenemos una tecla que se llama Block Majus, que en el momento que la presionamos, este es otro detalle. Si yo estoy trabajando en una computadora de escritorio, la mayoría de los teclados, cuando nosotros presionamos esta tecla una sola vez, vamos a ver que se enciende como una segunda lucecita en el teclado. En el caso de las notebooks, en la parte superior puede ser que también se encienda una pequeña luz. En el caso de una notebook que tenía, hay un candadito y se enciende una lucecita. Me está indicando que estoy trabajando en mayúsculas. Pero hay otras notebooks en las cuales no nos indica nada. Entonces, ¿por qué es importante prestar atención a las lucecitas? Cuando nosotros, si estamos trabajando, por ejemplo, con correos electrónicos, o de repente queremos acceder a nuestra red social, ya sea Facebook, Instagram o la red social que utilicemos, en muchas ocasiones cuando vamos a escribir la contraseña nos dice contraseña no válida. Lo mismo si yo quiero ingresar al home banking. Entonces tengo que prestar atención de si está activada o no la mayúscula. Y una forma de poder saberlo es mediante esta lucecita, que me indica si está o no activada. Cuando nosotros tenemos activada esta tecla, la letra que presionemos, todo va a salir en mayúscula. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones nos olvidamos que está activado, sobre todo si todavía no manejamos bien la posición de las manos en el teclado y simplemente miramos el texto y el teclado y no la pantalla. Puede pasar que en más de una ocasión terminamos de escribir, levantamos la mirada y vemos que escribimos todo en mayúscula o todo en minúscula. Entonces, otra tecla que también cumple la función de mayúscula es una que se llama Majus o que tiene como la apariencia de una pequeña flechita que apunta hacia arriba. Tiene este pequeño dibujo en el teclado. ¿Sí? Esa sería la tecla Majus, también conocida como tecla Shift. Tecla Shift. Esa tecla la mantenemos presionada nosotros manualmente y mientras nosotros tengamos presionada esa tecla vamos a estar escribiendo mayúscula. En el momento que nosotros soltemos esa tecla, ahí vamos a estar escribiendo en minúscula. Entonces en ese caso somos un poco más conscientes de saber si está o no en mayúscula, ya que nosotros mismos estamos presionando esa tecla. Son dos formas de trabajar distintas con la mayúscula. En muchas ocasiones, si tengo que escribir un texto todo mayúscula, obviamente me conviene activar las mayúsculas. Pero si la mayúscula simplemente la uso cada tanto en la redacción, entonces puedo trabajar sin problema con la tecla Majus. Pero ya después el uso, cada uno lo usa como prefiera. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Cómo vamos? Bien, ok. Tengo un problema de alergia respiratoria, así que me van a estar escuchando toser a cada rato, sobre todo en esta época. Ahora, la ubicación de algunas teclas también depende del modelo de computadora, ¿no? Porque la mía, la tecla sub, no la tengo donde vos dijiste. Exacto. La tecla suprimir depende del
también el modelo del teclado. Claro. Puede ser que esté en el medio. Por ejemplo, en mi computadora el suprimir no lo tengo debajo de la tecla Enter, sino que lo tengo en un pequeño apartado acá a la derecha. Yo lo tengo acá en estos apartados, acá en una esquina. Exacto, yo lo tengo ahí a la derecha, casi pegadito a la tecla Enter. Sí. Ahí lo tengo. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Sí. Profe, Dime. ¿y el blog de hojas se puede guardar? Por ejemplo, si yo escribo un recordatorio, ¿se puedo guardar o es solo para el momento? No, este se puede almacenar, podemos continuar editándolo sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver cómo se puede guardar el documento. No problema. ¿No podrías repetir cómo entras al blog de notas? Sí, cómo no. Vamos a cerrar este mientras. Podemos acá hacer un clic en el botón de inicio. Sí. Y escribimos blog de notas. Esta sería la opción más rápida para poder entrar. Si yo quiero buscarlo, voy a inicio. De la lista me voy hasta accesorios de Windows. Ajá. Y acá en accesorios de Windows, ahí tengo el blog de notas. Perfecto. Ese sería el paso largo. Sí. Muchas gracias. No, por favor. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito utilizar algunas funciones en el teclado? Ya que podemos ver que en nuestro teclado, acá en el que tengo en la pantalla, simplemente tenemos dos opciones. Por ejemplo, en el 9 tengo solo el paréntesis, en el 2 tengo las comillas, pero en el teclado físico, en el que tengo yo, en el 2 tengo las comillas y el arroba. En el 3 tengo el puntito, pero también tengo el símbolo numeral. Entonces, en ese caso ahí tenemos teclas que contienen 3 funciones. Cuando nosotros queremos usar la segunda función, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros acá tenemos acá la tecla. Voy a hacer el ejemplo con el número 2. Bueno, quedó ahí súper chiquito. Ahora sí me gusta más. Entonces acá tenemos el número 2. Después tenemos, por un lado, las comillas. Y por el otro lado tenemos el arroba. Un poco más, quizás un poco más pequeñito para que no quede tan grande ahí. Listo. Entonces, acá tenemos el símbolo o el signo que nosotros tenemos en la parte superior, se le conoce como segunda función, mientras que el que se encuentra en la esquina inferior derecha es la tercera función de esa tecla. Si nosotros queremos hacer uso de las comillas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mantengo presionada la tecla Shift o la tecla Mayús y sin soltarla presiono el número 2 una sola vez. Entonces ahí vemos cómo sale la comilla. Si nosotros simplemente presionamos en la tecla que contiene el número sin utilizar ninguna combinación de teclas, directamente va a salir el número 2. Entonces con Shift, sin soltarlo, mantengo presionado, presiono el 2 y ahí vemos que salió la comilla. Algo que nos puede pasar es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, mantengo presionado el 2, me van a salir muchas comillas. Es simplemente una sola vez. Shift, una sola vez el 2 y ahí ya tenemos la comilla.
¿Qué pasa con el arroba? El número 2, en el que tengo yo en mi teclado, tiene el arroba. Para poder usarlo, mantengo presionada la tecla llamada Alt-GR, que es esta que se encuentra a la derecha de la barra espaciadora. Hay una que se llama Alt, pero la que vamos a usar nosotros es Alt-GR. Mantenemos presionada Alt-GR y sin soltar lo mismo. Una vez sola, presiono el 2. Y ahí sale. En algunos teclados, sobre todo en el caso de la notebook, el arroba puede ser que esté en la letra Q. Ahí de lo mismo, funciona igual. Mantenemos presionado Alt-GR. Creo que estaba en español. Acá está. Acá está la letra Q, entonces mantenemos presionado Alt-GR y sin soltar una sola vez en la letra Q. Y ahí sale, dependiendo, como les hablaba antes, la configuración del teclado. Entonces, esas son las funciones. Dependiendo de en qué ubicación se encuentre lo que nosotros vamos a utilizar, vamos a tener que hacer uso o de la tecla Shift o de la tecla Alt-GR. Pero siempre tengan presente, mantienen presionado y tocan una sola vez al mismo tiempo. Mantienen presionado, presiono el 2, suelto la tecla mayús. Si quiero la arroba, mantengo Alt presionado, no lo suelto, toco el 2 una vez sola y después suelto la tecla de Alt-GR. Bien, esas son las dos teclas que se utilizan para trabajar con los símbolos. Lo mismo si tengo que usar el símbolo de exclamación, de interrogación. Hay algunas teclas que no tienen números y simplemente contienen los símbolos. Siempre tengan presente la ubicación de cada uno de estos elementos para saber cuál es la tecla, si tengo que usar mayús o si tengo que utilizar Alt-GR. Bien, ahora, nosotros acá, en el bloc de notas, como bien preguntaba la compañera, nosotros podemos guardar estos textos o la información que nosotros vayamos a escribir. Yo, por ejemplo, en el bloc de notas voy a hacer lo siguiente. Voy a poner, este es un texto de ejemplo para guardar. Simplemente eso. Después, cuando suba la clase, les voy a estar compartiendo un programa de mecanografía para quienes quieren practicar y agilizar un poco más el tipeo. Les voy a compartir el programa y un video con el proceso de instalación y el uso del mismo, para que lo tengan. Entonces acá, por ejemplo, escribí algo, cualquier cosa. Para poder guardarlo, yo tengo que ir al menú Archivo. De la lista desplegable tenemos dos opciones, guardar y guardar como. La diferencia entre uno y otro es la siguiente. Cuando nosotros vamos a guardar un archivo, un documento por primera vez, utilizamos la opción guardar como. Igualmente, si yo, por ejemplo, lo voy a guardar por primera vez y presiono, supongamos que me equivoqué y en vez de guardar como, presioné guardar. Si se fijan bien, se va a abrir una ventana, pero me muestra la opción guardar como, porque Windows detectó que es la primera vez que estamos almacenando esta información. Entonces no importa si yo me equivoqué y presioné guardar, automáticamente se va a abrir el cuadro de diálogo guardar como. Pero igualmente, como recomendación, siempre usamos la opción que corresponde, en este caso, que es guardar como. Ya que si nosotros nos mal acostumbramos a que Windows está al pendiente de decir, ay no, va a guardar por primera vez, le voy a mostrar el cuadro de diálogo guardar como, o va a cerrar sin guardar, le voy a avisar que tiene que guardar. Nosotros también tenemos que estar al pendiente de guardar los archivos, antes de cerrar fijarnos si está guardado o no.
Windows siempre nos va a estar avisando, nos va a estar ayudando, nos va a estar dando una mano, pero nosotros también tenemos que prestar atención a lo que estamos realizando. Entonces lo voy al menú archivo, guardar como, y acá. Igual que en el caso de, esto es una ventana, así que nosotros tenemos la barra de título y podemos desplazarlo sin ningún problema. Acá es donde nosotros le vamos a decir dónde es que vamos a guardar este archivo y además también le vamos a indicar qué nombre le vamos a asignar. Como recomendación, yo les voy a decir lo siguiente. Guárdenlo en documentos, pero a la hora de guardar, no lo guarden directamente. Dependiendo del uso que nosotros le demos al equipo, puede ser que documentos esté lleno de archivos, lleno de carpetas. Como es en mi caso, hay un montón de carpetas y archivos. Si no somos de usar mucho el equipo, lo más probable es que documentos esté casi vacío. Pero igualmente, como recomendación, para que quede más organizado, crearnos una carpeta. ¿Qué es una carpeta? Una carpeta, lo vamos a estar viendo bien en detalle en la próxima clase, pero para que lo tengan presente, es donde nosotros vamos a estar guardando los documentos. Es simplemente un espacio. Entonces hacemos un clic ahí, se crea una nueva carpeta, por defecto me lo está señalando, y lo que me va a pedir siempre Windows al crear una nueva carpeta es un nombre. Como nombre, nosotros vamos a ponerle curso operador de PC elemental. Yo acá le voy a poner un número porque ya tengo una carpeta creada. Entonces ahí le puse curso operador de PC elemental. Si yo, por ejemplo, tengo muchas carpetas, ¿qué es lo que hace Windows? Windows después va a agarrar las carpetitas y las va a ordenar alfabéticamente, comenzando desde la A hasta la Z. Entonces, si yo de repente tengo muchas carpetas que empiezan con A, con B o con C, puede ser que me cueste un poquito encontrarlas. Entonces, una recomendación o algo que hacen muchos es, antes de ponerle un nombre a la carpeta, ponerle un número. Windows lo que hace es, primero ordena por números y después por letras. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo el 1, significa que lo va a estar ordenando y lo va a estar posicionando lo más cerca posible del inicio. Fíjense que algunas yo les puse $0 para que las coloque siempre al inicio. Entonces, de esa manera, estas son las primeras carpetas que me va a mostrar. Y después el resto todas ordenadas alfabéticamente. Pero es una recomendación si quieren ponerle un numerito. Esto si tienen muchas carpetas. Si tienen muy poquitas, con el título es alcance y sobre. Una vez que le pusimos un nombre, presionamos la tecla Enter para confirmar. Nosotros las carpetas podemos abrirlas. Acá me aparece la opción abrir. Puedo hacer un clic o si no con el mouse, doble clic con el botón principal, siempre a la izquierda. En el momento que hacemos doble clic, ahí ya me dice, bueno, vos te encontrás en la carpeta, o sea, dentro de curso operador de PC elemental 2. Una vez que nosotros ya detectamos y le indicamos dónde lo vamos a estar guardando, le asignamos un nombre. Esta parte también es muy importante, ya que puede ser que no recordemos dónde lo guardamos, pero si yo me acuerdo qué nombre le puse, después lo voy a poder buscar en la computadora. Va a ser mucho más sencilla la búsqueda. ¿Qué nombre le voy a poner? Voy a ponerle ejemplo. Simplemente así. Y por último le damos a guardar. Una vez que nosotros lo guardamos, ¿cómo sabemos que está guardado? Primero, en la barra de títulos ya no va a aparecer más sin título, sino que me va a decir el nombre
que yo le asigné. Y esta es una forma de saber que quedó almacenado. ¿Cómo hago para buscarlo en la computadora? Yo voy a minimizar. Nosotros vamos a tener, bueno, yo tengo varios iconos, pero puede ser que tengan este equipo o en la barra de tareas tengan un icono como una carpeta al inicio. Cuando nosotros hacemos un clic en esa carpeta, se va a abrir el explorador de archivos. En el momento que hacemos un clic, voy a expandir, voy a maximizar la ventana. En el apartado lateral de la izquierda tenemos una lista. En caso que esta lista no se muestre y aparezca así nada más, supongamos, me aproximo a este equipo y donde está la flechita, al hacer un clic se expande el resto de las opciones. Y entre ellas, documentos. Un solo clic y acá en las carpetas va a aparecer el curso. Acá como no le puse el 1, fíjense, me muestra todas las carpetas que empiezan con la letra C y acá aparece curso operado de PC Elemental. Hago doble clic y acá tengo mi archivo. Si yo hago doble clic, ahí se va a estar abriendo. Voy a cerrarlo. Entonces el proceso de guardado es menú archivo. Cuando lo voy a guardar por primera vez, siempre va a ser guardar como. Indicar en qué lugar de la computadora lo voy a estar almacenando. Una vez que me aseguré que ya está el lugar bien ubicado, en la parte superior, esta es la barra de direcciones, me va a decir dónde está ubicado. Le asignamos el nombre y al final de todo se guarda. ¿Cómo vamos hasta este punto con la opción de guardar? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Todo bien para mí. Ok. Perdón, ¿cómo es la barra inferior? ¿Barra de herramientas? No, barra de Tareas. Perdón, ¿cómo es? Barra de tareas. Esta que está acá abajo es la barra de tareas. Sí, sí. Bien, ¿qué pasa ahora con la opción guardar? Así, guardar como me sirve para guardarlo por primera vez. ¿Qué es lo que hace la opción guardar? Nosotros los archivos no es que los guardamos y listo, ya está, no se tocan más. Si se trata, por ejemplo, de que yo estoy haciendo algunas anotaciones, o lo mismo, si estoy redactando un informe, puede ser que no lo termine en el momento y yo quiera continuarlo más adelante. Entonces, por ese motivo, nosotros guardamos los archivos, no solamente para que queden almacenados, sino que si yo necesito continuar editándolos, obviamente yo voy a hacer doble clic en el archivo y lo voy a abrir. ¿Qué pasa si lo abrí y quiero seguir escribiendo? Algo súper importante es fijarme primero dónde está posicionado el puntero. Está titilando ahí al inicio, significa que si yo escribo, voy a estar escribiendo ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy con el cursor, hago un clic al final del texto y ahí puedo o continuar escribiendo o apretar Enter para hacer un párrafo nuevo. Vamos a maximizarlo y acá vamos a poner acá estoy actualizando el documento. Si se fijan bien, en la barra de títulos, donde se encuentra el nombre, apareció un asterisco, que antes no estaba. Ese asterisco me está indicando que el documento tiene una modificación, o sea, hay cambios acá adentro, y no fueron guardados. ¿Qué pasa si yo lo cierro? Como les había comentado antes, Windows siempre se va a estar fijando si el archivo quedó bien guardado o no. Es más, me está preguntando,
También es importante leer los carteles, porque uno muchas veces no lee los carteles y pone aceptar o responde cualquier cosa. Entonces Windows me está diciendo, ¿quieres guardar los cambios de este archivo? Si yo le pongo no guardar, listo, ya está, yo elegí la opción no guardar y este nuevo renglón que acabo de escribir obviamente no se va a almacenar. Pero yo puedo decirle no, quiero guardarlo. Entonces, si presiono guardar, se actualiza el documento. Este cartel aparece si nosotros cerramos sin guardarlo. Y ahí aparece el asterisco. Entonces yo puedo ir al menú archivo. Fíjense que si yo presiono acá en guardar, el asterisco desaparece. Y cuando yo cierro la ventana, listo, Windows no me pregunta nada. ¿Por qué? Porque el archivo ya está almacenado. Y yo puedo abrirlo y continuar editando. Puedo seguir agregando en los textos, puedo continuar escribiendo al lado. Volvemos a actualizar el documento. Si yo lo cierro, me pregunta, ¿desea guardar los cambios? Al poner guardar, va a hacer dos cosas. Yo primero le dije que lo cierre. Windows detectó que esto no estaba guardado. Entonces, cuando yo presiono guardar, una vez que guarda, el siguiente paso que hace es cerrarlo. Porque yo le dije, no, yo quiero cerrarlo. Cosa que si en algún momento ven que desapareció, es porque ya quedó guardado. Profe. Dime. Entonces, siempre es la misma hoja, ¿no? Si yo escribo algo, lo guardo y después, cuando lo quiero volver a usar, es otra hoja en blanca. No, es lo mismo. Siempre y cuando abramos el archivo. Yo, por ejemplo, acá estoy abriendo este documento. Entonces significa que yo voy a continuar modificando ese documento. Ya ahora, si yo quiero hacer otra nota nueva y decir, bueno, no quiero más este archivo, no voy a ir sobre el mismo. Voy a abrir el bloc de notas. Y ahí sí, voy a tener una hoja totalmente en blanco y sin título. Ahí sí voy a tener una totalmente nueva. La cual después, obviamente, si quiero almacenarla, le voy a asignar un nombre y una ubicación. Entonces acá ya tenemos nuestro primer documento. En el Classroom, dentro de la sección de tarea, cuando hacemos un clic en la palabrita tarea, van a tener que dice clase 1. Hacemos un clic. Dentro se van a encontrar con algunos archivos. En el primero dice bloc de notas. Si yo le hago doble clic, se va a estar abriendo y me muestra una lista de opciones, donde me dice qué es lo que tenemos que hacer con el bloc de notas. Acá me dice, utilizaremos el bloc de notas y me habla de una fuente, un tamaño. También me habla de un menú. Entonces vamos a ver qué son estas opciones. Esta tarea yo no la voy a realizar en el momento, se las voy a dejar a ustedes para que la realicen. ¿Sí? Pero les voy a explicar cómo es esta primera parte. Acá abajo nos indica el proceso para guardarlo y el nombre que tiene que tener este archivo. Entonces, yo os había comentado que en el bloc de notas los textos no iban a tener formato. No le podíamos agregar colores, no le podíamos colocar imágenes ni alineaciones. Pero sí podemos cambiar la fuente. La fuente es el tipo de letra, o sea, cada tipo de letra tiene una característica o una apariencia diferente. Entonces nosotros podemos cambiarla. Lo mismo en el caso del tamaño. Por defecto tenemos un tamaño que es relativamente pequeño en el bloc de notas, pero podemos cambiarlo. Así que voy a abrir el bloc de notas y aquí. Si yo quisiera cambiar el tamaño o el tipo de letra, tengo que ir hasta el menú formato, hacer un clic
y elegir la opción fuente. En el momento que se abre, nos muestra 3 listas. Fuente. Las fuentes son todos los tipos de letras que tenemos dentro de Windows incorporadas. Puede ser que algunas letras ustedes no las tengan, porque yo a veces, como doy también cursos de diseño, vemos cómo descargar fuentes de internet. Entonces, puede ser que algunas fuentes que yo tengo, ustedes no las tengan. Pero la mayoría, o sea, las tradicionales como Calibri o Comic Sans, esas van a estar seguros. Es como la fuente Arial. Si yo voy haciendo un clic en las fuentes, me van mostrando en un pequeño recuadro como una vista previa de la apariencia que va a tener el texto cuando lo escribamos. Entonces acá en la fuente, si yo por ejemplo, vamos a borrar, acá, si yo necesito buscar un tipo de letra, vemos que está todo ordenado alfabéticamente, lo cual me ayuda bastante para poder localizarlos. Pero aún así, en este cuadro, en la parte superior, nosotros podemos borrar el nombre de la fuente y escribir cuál es la que estoy buscando. A medida que voy escribiendo, Windows me va mostrando la lista. Ahí puse Kali y me muestra al inicio de todo cuál es la fuente. Entonces no hace falta que yo lo escriba todo completo, simplemente cuando aparece puedo hacerle un clic para activarlo. Por un lado tenemos esto, la fuente, que es la apariencia del texto. Después tenemos otro apartado donde están los estilos. Cuando se habla de estilos es si la fuente va a estar en cursiva, que cursiva es simplemente una ligera inclinación del texto. En vez de estar normal, así derechita, cursiva le da una ligera inclinación hacia la derecha. Negrita lo que va a hacer es resaltar un poquito más el texto, dando una apariencia de la letra un poco más gruesa. Ahí vemos cómo se hizo un poquito más gruesa. Negrita cursiva significa que va a tener las dos características. El texto va a estar ligeramente inclinado y va a estar un poquito más grueso. Voy a dejarlo acá en normal. Y después acá tenemos el tamaño, donde tenemos una lista, donde podemos hacer un clic en las flechitas o utilizar la ruedita del mouse para buscar los tamaños. Dependiendo del tipo de tamaño que me pida el enunciado, por ejemplo acá me dice 18, entonces acá le pongo 18. Puse la fuente, puse el estilo y coloqué el tamaño. Una vez que le asignamos todos esos cambios, luego podemos empezar a escribir. Algo que vamos a notar después cuando estemos trabajando con el WordPad es lo siguiente. En el bloc de notas, yo al asignar una fuente, significa que todo el documento, todo el texto que está acá adentro va a tener estas características. ¿Qué significa? Que aunque yo ponga, por ejemplo, un título, el cual no lo voy a poder centrar, pero va a quedar acá. Vamos a ponerle título de ejemplo. Aprieto Enter para bajar un rengloncito, aprieto Enter nuevamente. Y acá escribo un texto. Este texto tiene la fuente Calibri. Quienes ya suelen trabajar con Word o con programas que permiten formatear los textos, están acostumbrados a seleccionar determinada parte de la información y después cambiarla por otra distinta. ¿Qué quiere decir? Que la apariencia de la letra yo puedo seleccionarla y cambiar únicamente lo que está seleccionado. En el caso del bloc de notas, por más que yo seleccione una palabra o una porción del texto, cuando haga los cambios, supongamos que quiero resaltar la palabra fuente, la voy a poner en negrita y un poquitito más grande, vamos a ponerlo en 24. Cuando yo ponga aceptar, no importa si la palabra fuente estaba activada,
todo el texto que está acá adentro cambia automáticamente. Entonces todo va a tener la misma letra, el mismo estilo y el mismo tamaño. O sea, no se puede personalizar individualmente, como si vamos a ver después en el WordPad. Entonces, cada vez que nos pida en el bloc de notas cambiar el tipo de letra, el tamaño, el estilo, vamos a formato y nos vamos acá en fuente. Tengan presente que esto es un cuadro de diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Este cuadro es el que está ahora en primer plano en mi pantalla. Si yo hago clic afuera, Windows emite un sonido y me resalta este cuadro como diciendo, no, este cuadro está acá adentro, está adelante. Hasta que vos no cierres, no aceptes o canceles o cierres este cuadro de diálogo, no vas a poder hacer ninguna otra cosa dentro del bloc de notas. Es como si estuviera bloqueado el resto. Para que lo tengan presente, que esto pasa en muchos programas, cuando se trabajan con estos cuadros de diálogo. Entonces yo acá tengo que o aceptar los cambios en caso que haya hecho cambios, o cancelar o cerrar en caso que me arrepiento y digo, no, me equivoqué, no quiero cambiar nada. Una vez que nosotros cerramos el cuadro de diálogo, ahí podemos continuar trabajando con este texto. Y acá, por ejemplo, voy escribiendo. Puedo poner el texto de una fuente Calibri. Y a medida que voy escribiendo, fíjense que me está desapareciendo el texto que está acá. Yo sigo escribiendo. No es que está desapareciendo, sino que si yo presto atención, tenemos acá lo que se conoce como barra de desplazamiento. Esta barra de desplazamiento me está indicando que yo me estoy desplazando hacia la derecha y acá tengo todo este espacio, ¿sí? O sea, todo esto fue lo que se expandió. Si yo voy con la barra de desplazamiento y me muevo hacia la izquierda, ahí puedo visualizar el texto que me quedó al inicio, pero obviamente pierdo la información que estaba en el costado. Entonces acá en el práctico me menciona otra cosa y me dice establezca, vuelva a desplegar el menú formato y marque la opción ajuste de línea. ¿Qué significa esto de ajuste de línea? Desde el menú formato tenemos esta opción ajuste de línea. Significa que el texto se va a adaptar al ancho de la ventana. Vamos a poner formato, ajuste de línea. Y podemos ver que la barra de desplazamiento que estaba en la parte inferior desapareció. ¿Por qué? Porque ahora si el texto no entra en el ancho de la pantalla, automáticamente va a bajar de renglón. Y si yo restauro esta ventana para hacerla más pequeña, el texto se va a seguir corriendo. Y se va a ir adaptando dependiendo del ancho de la ventana. Esto se puede hacer en el bloc de notas más que nada, porque no tiene márgenes ni sangrías. Después en las aplicaciones como WordPad o el programa de Word, ahí sí tenemos sangrías y márgenes. Pero quería mostrarles estos detalles para que los tengan en cuenta y puedan realizar sin ningún problema el ejercicio que nos propone, que es simplemente escribir un texto de 2 párrafos y guardarlo en la computadora. Mucho cuidado con esta pequeña barrita que está acá, este palito, es el puntero. Sé que cuando hice la captura me quedó el puntero ahí, pero es paréntesis y acá dice punto .txt nada más. No hace falta que hagan el palito. Un detalle a tener en cuenta, que la mayoría de las veces uno se confunde en los textos, más que nada en el bloc de notas quizás no vamos a notar mucho problema, pero sí en el WordPad y en el Word. Y si lo hacemos mal desde inicio, nos va a costar mucho corregirlo cuando lleguemos al Word.
el tema de el punto y aparte, las oraciones y los párrafos. Acá, yo tengo en este texto dos bloques de texto. O sea, tengo un primer párrafo y un segundo párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, siempre cuando estemos en el primer párrafo, escribiremos. Si hago un punto, es punto seguido. No importa que acá terminó el primer renglón y continúa hacia abajo. Nosotros continuamos escribiendo todo completo. Fíjense que acá hay un punto, pero es un punto seguido. Entonces nosotros tenemos que continuar escribiendo sin ningún problema. Seguimos escribiendo. Que baje el texto. Ahora bien, cuando se trata de un párrafo nuevo, ahí es donde hacemos el punto y aparte con la tecla Enter. Entonces, presionamos Enter y ahora esto es un comienzo de párrafo nuevo. Esto es otro bloque de texto. Párrafo. Si yo quiero dejar más espacio entre un bloque de texto y otro, puedo posicionarme acá al final del primero y volver a apretar la tecla Enter. Entonces ahí genero un espacio un poquitito más grande. Pero tengan mucho cuidado con ese detalle. La tecla Enter la usamos únicamente cuando vamos a armar un bloque de párrafo nuevo, pero no cuando tenemos que hacer oraciones. Todo esto es un bloque entero, para que lo tengan presente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? No, creo. Bien, bueno. ¿Cómo llegamos a la tarea, al cuadrito de la tarea? No, no hay un problema. ¿De caminito? Vamos a el Classroom. Sí. Ingresan en la sección de trabajo de clase y abajo van a tener Windows clase 1 y acá el apartado de la tarea. Hacemos un clic. ¿Qué pasa? Con un clic se va a desplegar y me va a decir clase 1, carpeta de Google Drive. Vuelvo a hacer un clic y me va a estar mostrando este apartado. Estas prácticas que están acá, yo ahora las voy a sacar porque son del WordPad, que ese no lo vimos todavía, para no confundirnos. Y trabajar con el bloc de notas. Pueden hacer doble clic para poder abrirlo, o desde acá, como estamos en el Drive, podemos hacer clic con el botón secundario, o sea, con el botón derecho, y hay una opción que dice descargar. Elegimos la opción con el clic izquierdo. Eso lo que va a hacer es descargar este documento en nuestra computadora. En caso que quieran hacer la actividad y no tengan que ir al Classroom, buscarlo, ya les queda descargadito en cada uno en la máquina. Bueno, vamos a ver ahora el proceso de entrega, ya que esta sería la primera actividad que nosotros vamos a entregar. ¿Cómo hacemos para entregar un trabajo? Vamos a hacer lo siguiente. Es casi el mismo camino para poder buscar la tarea. Tenemos que ir a trabajo de clase, acceder acá donde dice tarea, pero vamos más abajo. Me voy a donde dice ver instrucciones. Y acá a la derecha va a aparecer esta opción que dice añadir o crear. Hacemos un clic. Como nosotros tenemos que entregar los archivos en la lista que se despliega, vamos a elegir la opción archivo. En caso que nos salga este apartado que dice examinar,
nosotros tenemos que asegurarnos que en la parte superior aparezca la palabrita subir. Una vez que estamos en subir, acá va a aparecer el botoncito examinar. Dependiendo del navegador, puede ser que aparezca la palabra examinar o la palabra browse. Que la palabra browse sería buscar, ¿no? Que es lo mismo que examinar. Cuando presionamos en examinar, acá, por eso era importante saber dónde guardamos nosotros los trabajos, ya que acá me va a decir, bueno, vas a entregar una tarea. ¿En qué parte de la computadora está esa tarea que querés entregar? Nosotros habíamos hecho en documentos una carpeta llamada curso operado de PC. Hago doble clic y acá tengo mi archivo. Puedo hacerle doble clic o simplemente un clic y en la parte inferior elegir abrir. Yo le voy a hacer doble clic porque es mucho más, a mí me resulta mucho más rápido, pero si ustedes prefieren pueden hacer clic en abrir. Ahí vemos cómo se carga, ahí se va cargando y una vez que termine de cargarse se habilita el botón para poder entregarlo. Me pregunta, ¿vas a entregarlo? Sí, quiero entregarlo. Y de esa forma entregamos una actividad. ¿Qué pasa si yo me equivoqué de archivo? Porque puede ser que si no prestamos atención elegimos otro documento. Nosotros podemos anular esta entrega, anular nuevamente acá la entrega, y acá aparece la crucecita para que yo pueda sacar, o sea, eliminar ese documento que entregué mal. Entonces de acá lo puedo eliminar y añadir. Se hace el mismo proceso, añadir archivo, examinar y se busca el archivo correspondiente. Lo mismo si yo quiero enviar, supongamos que son 3 actividades. Entonces, de la misma manera que entregamos una, ponemos añadir o crear y podemos entregar las otras. Y ahí se presiona entregar directamente. Y listo. Una vez que se entregó, ya está. Entonces, la primera tarea que van a tener ustedes va a ser esta que está acá del bloc de notas. Después vamos a ver cómo es el proceso de trabajar en Word. ¿Alguna duda de cómo entregar la tarea? ¿Algo que no se haya entendido? La fecha de entrega es el 15, ¿verdad? Exacto. Todas las fechas tienen un límite de entrega. Yo, por ejemplo, acá les puse el 15. Siempre les doy un lapso de una semana. Ahora bien, en este caso pues la actividad es súper cortita. Pero cuando empecemos a avanzar y las actividades sean un poco más complejas, o incluso en esta primera instancia de Windows, puede ser que alguna tarea se nos complique un poco más por las cosas que uno tiene que hacer generalmente día a día. Si no la entregan, o sea, no es que les voy a poner una mala nota ni nada. Si no lo entregan, supongamos que tienen que entregar esta tarea y no dieron tiempo para entregarlo. O sea, llega el 15 y todavía no hicieron la tarea. No se preocupen por eso. Lo pueden entregar días después, 17, 18, o sea, no hay ningún inconveniente por ese motivo, en lo que es la fecha. Nosotros ponemos una fecha estimativa para que el alumno tenga ese tiempo de hacer la actividad, pero puede entregarla más adelante. Lo que sí les voy a recomendar, no se atrasen demasiado, porque ha pasado que de repente dejan mucho tiempo entre una entrega y otra. Por ejemplo, el 22 entregan la clase 1, el 29 entregan la clase 2, o sea, están atrasados. Y eso después los va a perjudicar más adelante para entregar todas las actividades. Así que, en lo posible, traten de entregarlo. Si no pueden en una semana, que no pasen demasiados días para entregarlo. Y en lo de para entregar la tarea era en ver instrucciones. Aquí. En ver instrucciones del time.
Acá, Ahí. en el Classroom, trabajo de clase, bajan, y acá en la sección de clase 1, simplemente hacer un clic en tarea y ahí en ver instrucciones. Fíjense que en un principio no les va a salir la palabra ver instrucciones. Cuando ustedes recién hagan un clic en tarea, ahí recién les va a salir la palabrita. Ah, ok. Gracias. No, de nada. Ahora, vos le pones tarea y te aparece el icono del Drive o podés entrar directamente al Drive. Acá aparece cuando ustedes hacen un clic en tarea, les va a salir el Drive porque yo las actividades las subo al Drive. Entonces ustedes cuando ingresan, ahí les va a salir el Drive de cada uno después para poder descargarlos. Claro, o sea, cuando yo cliqueo tarea, ya me aparece el Drive. Exactamente. O sea, Perfecto. haces un clic en tarea, se despliega y después un clic en clase 1 para poder ingresar al Drive. Por un principio va a estar así oculto. Hasta que yo no haga clic en tarea, no voy a poder ni entrar a la actividad, ni tampoco hacer el proceso para entregarlo. Ah, O sea, sí o sí tienen que hacer un clic acá en donde dice tarea. Y ahí se expande. una vez que hago clic en tarea, se expande el... Exacto, y ahí recién puedo hacer un clic donde tengo el icono del Google Drive para poder ingresar. Ahí lo que hago es lo que ya tengo escrito, subirlo. Exactamente. O empiezo a hacer la tarea ahí. No, la tarea ya la tengo hecha en el log de notas. Exacto. Estos serían el proceso, o sea, el paso a paso de cómo tenemos que realizar la actividad, y este es el texto que debemos escribir. Claro. Esto es simplemente el proceso. Después, estos ejercicios, ya los voy a sacar para no confundirnos. Ahí estaría. Siempre la primera clase se extiende un poquito por la introducción, pero ya en la próxima vamos a ver la otra aplicación, que es el bloc de notas, el WordPad. Así vemos bien el tema de las sangrías, las viñetas, para que no quede muy a las apuradas la explicación y se pueda interpretar bien. Ahí. Le voy a poner no guardar. ¿Alguna duda que haya quedado en general? ¿Algo que no se haya entendido de lo que vimos en esta primera clase? Bueno, creo que no hay ninguna duda. No. Hay que practicarlo, nada más. Exacto. Ir abriendo las aplicaciones, buscándolas, cerrándolas, probando de guardar. ¿Sí? Ya que uno de los primeros errores esto es más que nada si somos usuarios nuevos en informática, que nunca estuvimos trabajando mucho, siempre la parte que más cuesta es a la hora de guardar el documento. Si yo, por ejemplo, lo quiero guardar, le pongo, se me ocurre decir, bueno, lo quiero guardar con el nombre ejemplo. Siempre no tenerle miedo a los carteles y leer, que pues, Windows siempre nos va a dar como un aviso, un consejo. Acá, por ejemplo, quiero guardarlo y tengo que leer el cartel para ver qué es lo que me está diciendo. Entonces, no dar por sabido de decir, bueno, no importa, no lo leo y le pongo que sí, o no lo leo y le pongo que no. No, leerlo, interpretar qué es lo que me está diciendo Windows. Por ejemplo, acá me dice, este archivo ya existe y me está preguntando si lo quiero reemplazar. Cuando habla de reemplazar, quiere decir que le va a pasar por arriba al archivo. Entonces, una vez que nosotros reemplazamos algo, ya lo que teníamos antes no lo recuperamos. Entonces, si yo acá tenía una lista de información y después al guardar esto que está en blanco
lo guardo con el mismo nombre y le paso por arriba, listo, ya lo que tenía acá almacenado se perdió. Por eso, siempre acostúmbrense a leer todos los cartelitos que Windows nos muestra en pantalla. Así que bueno, es empezar a practicar y perderle miedo a la compu. Está bien. El lunes que viene es feriado. La clase la tenemos igual. Lo que van a tener va a ser la clase grabada directamente, o sea, no va a haber clase en vivo, pero sí van a tener la clase al horario normal a las 4 de la tarde ya subida.